esta es la última ocasión que tenemos de hacer una hora juntos frente a Jesús, junto a Jesús. Y como he dicho, quería que sea una vela de Pentecostés, es decir, estar con María en el cenáculo en la espera del Espíritu Santo, porque un retiro tiene que acabarse con un Pentecostés, con una efusión del Espíritu. De otra manera se quedan ideas, tal vez intuiciones, movimientos del corazón, pero lo que verdaderamente se queda y cambia la vida es la venida del Espíritu de Jesús. Y estamos aquí para dar a Jesús la posibilidad de derramar su Espíritu. Y cuando se invoca el Espíritu Santo, ya no decimos más como Ezequiel, el cual vivía antes de Jesús. Entonces, cuando invocaba el Espíritu Santo, Ezequiel decía: ven Espíritu de los cuatro vientos, porque no sabía pobrecillo de dónde viene el Espíritu Santo. Ahora nosotros sabemos de dónde viene de Jesús crucificado y resucitado. Entonces decimos: ven Espíritu Santo, del costado traspasado de Jesús. Y está precisamente la fuente del Espíritu Santo, está aquí. Y yo había pensado de acompañar esta hora santa comentando un poco el relato de Pentecostés, algunos puntos, sino que el Señor en el último momento me hizo cambiar. Y me ha puesto en el corazón de compartir con vosotros cómo yo he experimentado un nuevo Pentecostés en mi vida. No para empujarle a hacer lo mismo que yo he hecho. Para mí el Señor conmigo se ha servido de la renovación carismática, pero yo sé muy bien que el Señor puede seguir otros caminos. Y entonces voy a decir con mucha sencillez cómo a un cierto punto de mi vida puede decir que el Espíritu Santo ha venido y ha renovado todo. Y veréis si hay algo que pueda inspirarles. Y el testimonio tiene siempre que servir a esto, animar a los otros, como hace Pablo cuando da el testimonio de lo que era, de lo que Jesús ha hecho en su vida. El fin no es, por supuesto, de exaltar a la persona, sino de animar a los otros y invitar a los otros a ayudarnos a dar gracias a Dios. El Señor me llamó muy temprano en mi vida, a la edad de 12 años, era el año después de la fin de la guerra. Entré en un seminario, un colegio de los capuchinos, sin saber, sin ser decidido qué hacer en mi vida, si quedarme allí o simplemente estudiar y después irme. Y después de 3 meses de mi ingreso, tuvimos primer retiro en nuestro colegio y por primera vez yo escuchaba las grandes verdades de nuestra fe, el amor de Jesús, la vida eterna, el infierno. Todavía recuerdo la impresión que me hizo la charla, la meditación sobre el infierno. Me di cuenta que la vida era algo serio, Y escuchar estas meditaciones y sentirme llamado por el Señor a ser un sacerdote franciscano fue la misma cosa, con una claridad tan grande que después, con toda mi teología, yo no puedo encontrar.
estaba tan convencido que era la gracia más grande que el Señor podía hacerme después de mi bautismo, que yo decía a los otros, esta es la gracia más grande. Y una vez recuerdo que estábamos de paseo y tuvimos la ciudad debajo, era una colina. Yo decía a mi compañero, el Señor nos ha llamado a andar por encima del mundo. Veía como el mundo debajo. Y empecé mi formación, que duró años y años. Fui ordenado sacerdote en un santuario mariano a Loreto. Y los superiores me enviaron a estudiar, a doctorarme en teología en Suiza, y me doctoré en teología especializándonos como se puede percibir en los padres de la Iglesia, el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia. Y después de doctorarme en teología, los superiores me enviaron a especializarme en lenguas clásicas, griego y latino, a la Universidad de Milán, y para profundizar mi conocimiento de la Biblia de los padres. Y después de doctorarme en letras, me pidieron de quedarme ahí, y en un año empecé a enseñar. Y fui nombrado profesor, director de un departamento de la universidad. Y yo estaba tranquilo, en paz. Y mis superiores eran también muy satisfechos que un capuchino estaría allí. Es un lugar bastante prestigioso. Pero a veces recuerdo que yo dentro de mí pensaba, si Francisco de Asís viniera ahora y me viera aquí, ¿no?, como profesor muy respetado por los estudiantes, que son muy respetuosos la semana antes de los exámenes. Después basta. Pero al mismo tiempo yo sentía que nunca habría tenido el ánimo de hacer un cambio tan radical en mi vida. En 1975, una mujer que yo acompañaba en su camino espiritual regresó de un retiro, de una casa de retiro en Milán, y me dijo, he encontrado en esta casa personas un poco extrañas que rezan levantando las manos y aplaudiendo y sonríen todo el tiempo, y se habla incluso de milagros que pasan entre ellos. Y yo, como un director espiritual muy tradicional, muy sabio, le digo, tú nunca irás de nuevo a esta casa de retiro. Y ella me obedeció, pero como todas las mujeres, no se rindió tan pronto. Y siguió invitándome a conocer a esta gente. Y un día me encontraba en Roma y me invitó en un encuentro de oración que se tenía en una casa religiosa de monjas. Yo estaba ahí muy crítico. Habían cosas que me parecían a mí, formato muy tradicionalmente antes del concilio, me parecían un poco peligrosas, como decir, el Espíritu a ti te da este carisma. Y se sabía que yo estaba ahí como un observador crítico, porque los líderes del grupo, yo lo supe después, decían a la gente, no id a este fraile porque es un enemigo. Pero la gente, viendo un sacerdote, venía pidiendo de confesarse. Allí yo descubrí este arrepentimiento de que hablé esta mañana, porque yo nunca había visto un arrepentimiento tan profundo, tan sincero. Yo escuchaba y parecían que los pecados que las personas acusaban caían como piedras. Y al final habían lágrimas. Y allí entendí qué quería decir Jesús cuando decía, el Paráclito, cuando vendrá, convencerá el mundo de pecado. Esta gente era convencida de pecado. Y empecé a preguntarme, pero puede ser que hay una obra del Señor. Y di un curso a la universidad, a los estudiantes, sobre los movimientos carismáticos y proféticos de la primera iglesia, para
intentar de emprender algo. Entre tantos me invitaban a dar charlas, enseñanzas a algunos grupos de la renovación carismática, a pesar del hecho que yo estaba así extraño. En 1977, una mujer que yo nunca he conocido en Milán ofreció 4 boletos, todo incluido, viaje y estancia, para ir a los Estados Unidos y participar a un congreso carismático ecuménico que se tenía ahí en Kansas City. Yo ya tenía la obediencia de mi superior general para ir a los Estados Unidos y empezar a aprender el inglés. Y aproveché, y me dijo, es una ocasión, después de todo, en una semana todo se acabará y yo empezaré a estudiar el inglés, ¿no? En mi comunidad de Capuchino. Y me fui ahí y habían 40.000 personas, 20.000 católicos y 20.000 de otras denominaciones cristianas. En la mañana cada iglesia hacía su liturgia propia. En la tarde nos encontrábamos en el estadio. Y yo estaba ahí, algunas cosas me fascinaban, no podía negar que eran auténticas, eran la obra del Señor, y otras cosas, especialmente expresiones de otros cristianos, de otras denominaciones, me dejaban un poco perplejo. Y recuerdo que se cantaba un cántico que era la historia de Jericó que cae al sonido de las trompetas. Y en inglés dice, lift high the banner of love, Jericho must fall. ¿No? Levantad las banderas del amor, Jericó tiene que caer. A este punto los compañeros que habían venido conmigo de Italia me daban de codazos y decían, escucha bien, porque Jericó eres tú. Y Jericó cayó, no pronto pero, se defendió bien. Recuerdo que una tarde uno tomó el micrófono y empezó a hablar de una manera para mí extraña. Decía, obispos, sacerdotes, pastores, llorad, haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Y laicos, hombres y mujeres, llorad, haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Allí se veía la división entre los cristianos, ¿no? Y yo poco a poco empecé a ver la gente que caía de rodillas alrededor de mí, hasta que toda esta muchedumbre era una asamblea que sollozaba de arrepentimiento por las divisiones del cuerpo de Cristo. Y todo esto mientras había un letrero de una parte a otra del estadio que decía, Jesus is Lord, Jesús es el Señor. Fue ahí que yo empecé a descubrir qué es el señorío de Cristo y a enamorarme de este mundo, porque el señorío de Cristo es un mundo, es el mundo en que Jesús entra con su resurrección. Por esto Pablo dice que si con tus labios tú proclamas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. Y descubrí que el señorío de Cristo es verdaderamente entrar en el mundo del resucitado. A propósito, cuando yo me encuentro a citar esta frase de Pablo, que es un versículo de la carta a los Romanos, siempre pido a los que están frente a mí de ayudarme a hacer resonar este querigma. ¿Lo hacéis también vosotros? Entonces, aprended por favor estas 2 breves frases. Jesús es el Señor. Segunda frase, Dios le resucitó de entre los muertos. Ahora, todos juntos proclamamos esta como un acto de fe. A mi primer signo gritáis, Jesús es el Señor. Al segundo signo, Dios le resucitó de entre los muertos. ¿Listos? Si con tus labios tú proclamas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó
¿Serás qué? Todos nosotros seremos qué? Salvos. Sí, decía que ahí concebí este libro, La vida en el señorío de Cristo, que después se cambió el título, La vida en Cristo, que también existe en castellano, ¿no? Y después de esto fuimos a una casa de retiro, de una casa religiosa, y allí había un retiro. Y yo estaba decidido a quitar y irme a la comunidad de los capuchinos de Washington. Un sacerdote me invitó a quedarme allí, y había un retiro sobre la Trinidad. Y yo me digo, después de todo, esta no es una casa de prostitución, es una casa de retiro. Si me quedo no puede hacerme nada malo. Entonces, Señor, te doy esta última posibilidad de hablarme y de convencerme, si tú quieres darme esto. Y empecé a participar a momentos de oración. Y quiero compartir con vosotros un detalle porque puede tener algo que decir también a vosotros. Y estábamos en un momento de oración, un grupo de oración, y dentro de mí yo estaba muy enmismado en mí mismo. Yo dentro de mí pensaba, pero, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Yo tengo una hermosa espiritualidad en mi orden franciscana, muchos santos que imitar. Yo tengo Francisco de Asís ya como mi padre espiritual. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué pueden darme estos hermanos? Pero sobre todo esta frase resonaba en mi cabeza. Yo tengo ya a Francisco de Asís como mi padre. A este punto una mujer, sin saber nada, por supuesto, abrió la Biblia y empezó a leer un texto. Y era el texto donde Juan Bautista dice a los fariseos, no digáis en vuestros corazones, tenemos a Abraham como nuestro padre. Y yo entendí que el Señor estaba respondiendo a mí, me levanté y hablaba todavía en italiano, pero todos parecían entender. Señor, yo no diré nunca más que soy hijo de San Francisco de Asís, porque me doy cuenta que no lo soy. Y si por esto, para llegar a serlo, necesito este bautismo en el Espíritu, acepto. Y empecé a escuchar las meditaciones, a unirme a un grupo de hermanos que estaban ahí. Otro detalle. Una tarde yo paseaba en el parco de esta casa y el Señor me habló con una imagen. Es una manera de hablar del Señor muy común, nada de visiones, pero es más fuerte que las visiones porque nunca te olvidas. La imagen era esta. Yo me veía como un hombre sobre un coche que tiene las riendas de los caballos. Y entendí inmediatamente que era la imagen de mí como un hombre que quiere estar en control de su vida, decidir dónde ir. Soy el solo en este ¿quién quiere ser en control, dueño de su vida? ¿Soy el solo yo? A un cierto punto era como si Jesús subía al lado de mí y con infinita como diría, infinito respeto y dulzura decía, ¿quieres darme a mí las riendas de tu vida? Hubo un momento de miedo, de pánico, porque me di cuenta que no era una broma, pero al mismo tiempo yo entendí que no podía estar en control de mi vida. Ninguno puede. Ni siquiera podemos asegurar de lo que será mañana de nosotros. Entonces le dije, sí, Jesús, toma las riendas de mi vida. Entre nosotros tengo que confesar también mi culpa. Después, yo muchas veces intenté de retomar las riendas de la vida en pequeñas cosas, pero por esto hay la confesión y de nuevo uno se pone en marcha. Y llegó el día de esta oración. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? ¿Qué es? Primero, es algo de que ha hablado Jesús, ¿no? La expresión
ven de Jesús, el cual, antes de subir al cielo, dijo a los apóstoles: Juan Bautista bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días. ¿Y qué pasó de allí a pocos días? 10 días después de subir al cielo. Pentecostés. Entonces es Jesús que ha descrito Pentecostés como un bautismo en el Espíritu, que significa un ser inmergido en el Espíritu, ser completamente revestidos del Espíritu. Esta es la idea que sugiere el término bautizar, ser completamente inmergidos en el Espíritu. Y para mí, en este momento, recibir, aceptar esta oración de los hermanos por una nueva efusión del Espíritu era claro, no tenía ningún problema teológico, era la manera de ratificar mi bautismo, de elegir a Jesús como mi Señor personal, no a través de los padres, y no personalmente. Era una manera de renovar mi profesión religiosa, mi ordenación sacerdotal. Era la manera de entregar al Espíritu de Jesús toda mi vida, todo el organismo. Esto significa experimentar Pentecostés. No son cosas extraordinarias. Pentecostés es cuando el Espíritu baja y toma posesión de ti, de manera que lo que haces, que puede ser muy sencillo, muy ordinario, pero no es más humano, es algo divino. La oración se vuelve oración del Espíritu y todo toma una nueva dimensión. Bien, después de esta oración, nada de particular pasó durante este momento. Solamente habían palabras proféticas que decían: tú experimentarás un nuevo gozo en proclamar mi palabra. Y hasta este momento yo solo daba homilías los domingos, no era un predicador, era un profesor. Y después me di cuenta que esta era una profecía. Y me recuerdo que cuando a un cierto punto durante esta oración, en posición de las manos, me dijeron: ahora elige a Jesús como tu Señor personal. Yo levanté mis ojos y encontré el crucifijo que estaba en el altar. Y de nuevo un flash, como una voz interior que decía: Raniero, cuidado, porque el Jesús que está eligiendo como tu Señor no es un Jesús a la agua de rosas, se dice, un superficial, emocional. Soy yo, el crucifijo. Y esto me ayudó, porque todavía yo temía que podía estar algo superficial, emocional en toda esta experiencia. Me di cuenta que el Espíritu te lleva derecho al corazón del Evangelio, que es la cruz de Cristo. Bueno, el día siguiente me fui a tomar el avión para ir a Washington. Me encontraba en New Jersey. Y en el avión empecé a darme cuenta que algo había pasado. Porque yo abría el breviario, la liturgia de las horas, y los salmos me parecían nuevos, escritos el día antes para mí. Es decir, que uno de los primeros frutos del Espíritu es que la palabra de Dios se vuelve palabra viva. Palabra que ¿cuántas veces después he tenido confirmaciones de este fruto del Espíritu que ilumina la palabra de Dios y hace de la palabra de Dios una orden, una indicación para ti en este momento, como fue por muchos santos que hallaron su vocación precisamente con una palabra de Dios iluminada por el Espíritu. Pasó también a Francisco de Asís. Cuando no sabía qué hacer, entró en una iglesia, oyó el Evangelio que decía de ir sin sandalias, sin dos túnicas, y dijo: eso es lo que el Señor nos pide, Bernardo. Y se fue al Papa Inocencio III. Y permitidme de compartir un episodio muy, muy simpático que confirma esto, como el Espíritu da a los sencillos
un sentido, una comprensión de la palabra de Dios que ni siquiera los profesores tienen. Me encontraba predicando una misión en Australia. Mientras yo hablo, ¿qué tenéis que hacer vosotros? ¿Mirar a mí? ¿De dónde viene el espíritu de acá? ¿De aquí? No, de ahí. Bien, me encontraba predicando en Australia y el último día vino un obrero, una persona muy sencilla, y me dijo: padre, tenemos un problema en nuestra familia. Un chico, un muchacho de 11 años que no ha sido bautizado. El problema es que mi mujer, entre tanto, se ha vuelto testigo de Jehová y no quiere hablar del bautismo. ¿Qué hago? Si lo bautizo habrá una crisis, si no lo bautizo no me siento tranquilo. Porque cuando nos casamos éramos católicos los dos, hemos prometido de educar a nuestros hijos en la fe. Yo le digo: déjame reflexionar esta noche, ven de nuevo mañana. El día siguiente este hombre viene y de lejos me dijo: padre, yo he encontrado la solución. Yo me sentí sollevado porque yo no la había encontrado todavía, no sabía qué dirle. Me dijo: ayer por la tarde me fui a casa y me puse en oración primero y después abrí la Biblia acaso y caí sobre el paso donde Abraham lleva a su hijo Isaac a la inmolación. Y me he dado cuenta que cuando Abraham lleva a su hijo Isaac a la inmolación, no dice nada a su mujer. Había hecho un discernimiento perfecto, porque incluso exegéticamente es la verdad. Abraham no dijo nada a Sara por miedo que le impidiera de obedecer a Dios. Cuando llegué a mi comunidad en Washington, un nuevo signo que algo había pasado. Me sentía atraído a la capilla, a la iglesia. La oración, que había sido bastante difícil para mí, como por muchos intelectuales, ahora me atraía, me encontraba en la capilla casi cada hora, y la oración tomaba un rumbo trinitario. Es decir, que el Padre hablaba del Hijo, el Hijo del Padre, este dinamismo trinitario que es la esencia de la oración cristiana, que no es como cada oración, la criatura que habla a Dios de un extremo al otro del hilo. No, la oración cristiana es Dios que ora en ti, porque Pablo dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y ora dentro de nosotros y con nosotros. Era esta veda de agua de que he hablado, me parece, esta mañana, ¿no? En África. Bien, después de 3 meses, que fueron mis 3 meses de luna de miel, regresé a Italia. ¿Estáis cansadas de escuchar? Me paro, me regresé a Italia y la gente que me había conocido estaba muy asustada, decía: qué milagro, hemos enviado a los Estados Unidos Saulo y nos han enviado atrás Pablo. Y empecé a unirme a estos hermanos y una vez recuerdo que me hallé con una oración en la boca de que no conocía yo mismo el sentido. Decía: Señor, no permitas que yo muera como un profesor universitario jubilado. No sabía por qué, pero lo supe algunas semanas después. Y llego así al momento crucial de mi experiencia, que no me pertenece, entonces puedo compartirla con vosotros. Me hallaba en la celda de mi convento en Milán, orando. Y era una oración de júbilo, un poco tenía los ojos cerrados, ¿no? Y el Señor me habló de nuevo con una imagen, una visión interior, muy sencilla, pero muy efectiva. Era como si Jesús pasara delante de mí. Y era precisamente el mismo Jesús como cuando regresaba del Jordán después de su bautismo.
Yo no sé por qué, pero para mí era claro, era el Jesús que regresaba, estaba a punto de empezar a predicar el reino de los cielos. Y pasando delante de mí me decía, como dice, como siempre Jesús, que invita sin forzar: si quieres ayudarme a proclamar el reino de los cielos, déjalo todo y sígueme. Como franciscano capuchino se suponía que yo había ya dejado todo, pero no era verdad, era muy rico, el prestigio. Y el Señor, yo entendí bien, quería decir: deja tu cátedra universitaria, deja todo y vuélvete un predicador itinerante de mi palabra en el estilo de tu padre Francisco de Asís. Y ahí experimenté qué es la gracia, que no como dire, fuerza la libertad, pero obra misteriosamente para convencer. Al fin de esta hora de oración, yo en mi corazón tenía un sí, Señor, lo dejo todo. Yo era director de un departamento y era muy involucrado en esta universidad católica de Milán. Y me fui a mi superior general, a Roma, que era un hombre de Dios, y diciéndole: Padre, me parece que el Señor me pide de cambiar vida. Me siento. Y él me dijo exactamente lo que cada superior, cada obispo, cada provincial diría en circunstancias parecidas. Esperamos un año. Es la respuesta, clase. Esperé un año enseñando, y ahí descubrí qué es la obediencia, el don de la obediencia. Y fue ahí que concebí este pequeño librito, La obediencia. ¿Por qué? Porque entre tanto la luz, que era tan clara, desaparecía, no sabía qué hacer, y había sido profesor todo el tiempo. Fue la obediencia que salvó mi vocación. Porque después de un año me fui de nuevo a mi superior, oramos juntos, y al final él dijo: sí, es la voluntad de Dios. Dirán que somos locos los dos, pero después de 10 años tal vez entenderán. Y me fui al rector de la universidad diciendo: estoy llamado, tengo que dejar todo. Me pidieron: ¿quiere madurar tu pensión? ¿Pensión se dice en español? Y yo digo: no, el Señor no necesita de algo, me voy sin nada. Y empecé a hacer un retiro para prepararme a este nuevo ministerio, en un pequeño convento de Suiza. Estaba ahí cuando me vino un teléfono se dice, de Roma, una llamada de Roma, era mi superior general de nuevo, que me decía como nada fuese: el Papa Juan Pablo II te ha nombrado predicador de la Casa Pontificia. ¿Tienes razones serias para decir de no? Yo intenté de encontrar motivos, pero no encontré. Y en pocas semanas tuve que prepararme para predicar primera Cuaresma al Papa. Bien. Y cuando dejé la universidad había decidido de no escribir ni siquiera una línea en mi vida. Y después que empecé a predicar al Papa, los editores empezaron a pedirme, y todos los libros que conocéis han sido predicados primero al Papa, todos. Y son el fruto de esta predicación, un poco adaptadas, pero no mucho. Lo que digo es esencialmente estas palabras que les di ayer, que es el amor ardiente. Le he dicho ahí al Papa, que escuchaba, que es el amor ardiente, diciendo que yo me imagino que como Jesús hacía cuando estaba en vida, ahora viene aquí en mi silla y es Él que les habla.
Tenía el Papa a mi lado y el cardinales delante, y empecé a decir lo que Jesús entiende por amor ardiente. Amor ardiente es, amor ardiente es. Un cardenal me dijeron después, estaba muy asustado, que libertad, sí, no, pero cuando uno está seguro que es Jesús que lo quiere, no se tiene miedo de nada. Y empecé sí, después de 32 años estoy todavía haciendo esto, lo que muestra la paciencia heroica de los dos papas últimos. Imaginad escuchar un predicador por 32 años, porque el Papa Benedicto XVI, como cardinal, estaba siempre en primera línea cuando estaba en Roma. Y les aseguro que predicar cuando el prefecto de la congregación de la fe está delante de ti y toma notas, no es tan... Pero el cardenal Ratzinger, después de haber oído todas estas, aceptó de escribir una presentación de este libro sobre el Veni Creator, que se encuentra ahí. Sí, el Señor, entre tanto, empezaron a llegarme invitaciones de obispos, de conferencias episcopales, de la renovación carismática, por supuesto. Y el ministerio se ha ido ampliando más y más. El año pasado era el año sacerdotal. Fui a predicar en 14 países diferentes, desde Finlandia hacia las Filipinas, y di un retiro a 5.500 sacerdotes con 80 obispos y muchos retiros. Y una bendición es que me invitan también los hermanos protestantes. Muchos, he dado retiro a 70 pastores luteranos en Suecia, y ahora el mes próximo me voy a Finlandia invitados por los luteranos, que es una cosa bastante nueva en la iglesia, que inviten a un católico a dar retiros, meditaciones. Una vez di un retiro a una comunidad anglicana de Londres, muy conocida, muy famosa, y allí percibí que tenía que hablar de la Virgen María. Y nunca me había atrevido de dar una enseñanza sobre la Virgen a una audiencia protestante, pero yo en la iglesia, y empecé pidiendo perdón porque nosotros católicos hemos hecho a veces más difícil para los protestantes de aceptar María, porque hemos exagerado, hemos hecho de María algo que echar en la cara de los protestantes. Y pero después de esto hablé de María a partir de la Biblia. Era una reacción increíble, una emoción, era una sanación. Y me dijeron que dejaron pasar esta enseñanza en un video en la librería, un negocio de libros que tienen en Londres, por meses. Y yo entendí yo mismo una mujer que durante el día decía a otra mujer: no me hablas de lo que hemos oído esta mañana, solo me conmuevo de nuevo. Porque el Espíritu Santo reúne todos los que verdaderamente quieren a Jesús. Y hay gente que quiere a Jesús, que está lista para dar la vida por Jesús. En todas las iglesias y muchas iglesias. Y estos hermanos protestantes que están verdaderamente entregados a Jesús, miran a los católicos como a sus compañeros, sus hermanos. Así decimos: sí, Señor, toma las riendas de mi vida. No se sabe lo que puede hacer, no se sabe. Y lo que el Señor ha hecho con mí es un poco particular, porque predicar al Papa no es cosa de todos los días, ¿no? Pero no es esto que es importante. Lo importante es descubrir el señorío de Cristo, enamorarse de Jesús, hacer que la Biblia sea una palabra que te mueve, te habla cada día. Esto es lo esencial. Se puede permanecer. Yo conozco personas que han recibido el Espíritu y viven una vida desconocidísima. Ninguno los conoce. Yo pero estoy seguro que a los ojos de Dios estas personas están en un nivel muy, muy, muy
muy superior al mío. Porque por el Señor no tiene importancia si uno está conocido por muchos, si habla la televisión o no, lo sabéis bien, lo sabéis bien. La grandeza se mide por la calidad de nuestra respuesta a la vocación, a la gracia de Dios. Y ahora, hermanos, hermanas, estamos aquí. Podemos orar, cantar el Veni Creator, que ha servido a muchedumbres de creyentes antes de nosotros para expresar el anhelo del Espíritu. Ven, Espíritu, visita, llena nuestros corazones. En el pasado milenio, todos los santos que han vivido han cantado este himno. Se ha cantado al comienzo de cada concilio ecuménico, cada sínodo, cada ordinación sacerdotal o profesión. Siempre, al inicio de cada momento solemne de la Iglesia, se ha cantado Veni Creator Spiritus, como una invocación extendida del Espíritu Santo. Y cuando ahora nosotros lo cantamos, mirando a Jesús, Dios escucha estas notas con la orquestación de todos los santos que lo han cantado primero que nosotros.